Hola, para este video voy a estar haciendo un análisis fílmico historiográfico sobre la película de La Zona de Interés. No puedo presentar mi presentación de fondo y la ficha técnica porque en el Teams no me permitía, pero voy a anexar los archivos de manera separada. Pues algunos de los datos más relevantes sobre datos de la ficha técnica es que, el título original es The Zone of Interest, el director es Jonathan Glazer, tiene una duración de 1 hora 45 minutos, es una película británica, polaca, estadounidense y fue estrenada el 19 de mayo de 2023 en el Festival Cannes en Francia, en París. Y bueno, la productora de esta película es A24, que es una casa productora independiente y bueno, también es distribuidora. Es una productora que es muy aclamada por la crítica, o sea, sus películas tienen muchos Oscars. En la presentación adjunto a Lady Bird, Past Lives y la de Everything Everywhere All at Once, que todas tienen bastantes Oscars en su año. Y bueno, también se caracteriza que maneja una efectiva difusión a través de redes sociales, es decir, en Twitter, en Letterboxd, en Instagram vemos mucho este tipo de películas de esta casa porque son muy influenciables hacia el público juvenil más que nada. Y bueno, esta película está basada en una novela homónima de Martin Amis. La diferencia es que en esta película en esta novela está narrada por tres personajes distintos y bueno, también está mucho más dramatizado para obviamente la narrativa del libro, de la obra. Y bueno, no se usan los nombres oficiales de las personas. Como diseño de sonido tenemos a Johnny Byrne y como banda sonora a Michael Levi. Esto es importante porque, como veremos en un momento, el sonido es una de las partes estéticas más importantes de esta película. De hecho, ganó un Oscar como mejor sonido en película en el año presente, en 2024. Como reparto, pues tenemos... la verdad es que esta película, en mi opinión, no gira mucho en torno a los personajes. Ahorita lo veremos un poquito, pero por eso no destaqué muchos. Pero bueno, tenemos a Rudolf Höss, el personaje interpretado por Christian Friedel, y Hedwig Höss, que era su esposa, interpretada por Sandra Hüller. Esta actriz es muy aclamada también. De hecho, en este año fue nominada a dos. En otra película fue nominada como mejor actriz y en esta fue como mejor actriz de reparto. Y bueno, como síntesis argumental lo voy a contar un poquito así rápido. En la ficha está mucho más detallado y pues mejor escrito, ¿verdad? Esta película inicia en el 43 con Rudolf Hoff, que vive junto a su esposa Hedwig y sus 5 hijos en una casa pues de sueño junto al campo de concentración de Auschwitz, del que este es comandante. Bueno, cuando él no trabaja, cuando no está pues siendo soldado, él pasea con sus hijos, sale con su familia y su esposa, pues como una esposa tradicional, se encarga de cuidar el hogar, el jardín y demás. El conflicto central sucede cuando Hoss es ascendido a subinspector de todos los campos de concentración, entonces tiene que mudar a una ciudad más cerca de Berlín. Esto se lo oculta a su esposa, pero ella se entera y tienen como que una discusión de que quieren que se quede y que le insista a sus superiores que se quede, pero pues esto no puede ser así. Entonces se muda y bueno, pasan unos meses y luego es asignado a la operación que lleva su nombre y en la que se encargó de transportar a 700.000 judíos para Auschwitz y a que fueran asesinados. Entonces en este momento es cuando regresa y se reúne con su familia, pero en esta visita él va a una fiesta y durante este momento llama a Hedwig, a su esposa, por teléfono para confesarle que durante todo el tiempo estuvo pensando cómo esparcir más eficientemente con gas la habitación. Y bueno, esto es casi el clímax de la película. La escena final es una muy impactante donde Hoss sale de la oficina, baja unas escaleras y bueno, aquí vemos unos planos en donde cada vez se ve más oscuro y de repente se detiene para vomitar y mira fijamente la oscuridad. Aquí es lo mejor de la película, en mi opinión. Ve hacia su lado horizontal y al espectador ocurre un salto en el tiempo hasta la actualidad, donde hay un grupo de conserjes que está limpiando el Museo Estatal de Auschwitz en memoria de los millones de personas que murieron allí.
Entonces nos pasan todo este plano de la actualidad y de repente también salta hacia el pasado y Hoss continúa bajando las escaleras hacia una profunda oscuridad. Es muy simbólico porque evidentemente cada vez se ve más oscuro y bueno, pues va hacia abajo. Como biofilmografía del autor, Glazer es de una familia judía, estudió también en una escuela judía y bueno, estudió teatro, dirigió varias obras, hizo trailers de cine, televisión, también dirigió muchos videos, incluso de una banda que se llama Blur de los 90s. Hasta el 2000 fue cuando dirigió su primer largometraje y bueno, así ha continuado su carrera hasta la fecha. Esto se liga un poco con el contexto sociopolítico en el que el director tuvo en mente influencias muy claras para el filme. El año de estreno de esta película es uno importante para el conflicto que sucede en Medio Oriente, en las zonas de Israel y Palestina, con lo que se conoce como la guerra de Gaza. ¿Y esto cómo se ve? En el discurso que da cuando recibe su Oscar en el presente año. Él condena la guerra de Gaza y hace unas declaraciones muy importantes, muy significativas para este momento histórico, en donde invita a las personas a reflexionar sobre el genocidio que está ocurriendo en el momento. También este premio lo dedica a Alexandra Briston Kolodziejczyk, que era una mujer polaca que fue parte de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta mujer aparece en la película. Es una niña que hay unas escenas nocturnas en donde una niña va a dejar comida, manzanas específicamente, en zonas donde sabe que hay prisioneros trabajando, para que al día siguiente en la mañana los encuentren. Y bueno, esta mujer tenía nombre, era ella, Alexandra. En la crítica especializada, aquí tenemos como elementos éticos. El guión de esta película, más que una crítica, invita a una reflexión en torno a estos elementos como el genocidio, que viene siendo una máxima expresión de violencia, la guerra, los conflictos bélicos, pero más allá de eso, en mi opinión, la película es un espejo de las peores partes de la naturaleza humana. No condena estas acciones o más bien no condena a estas personas como monstruos o como actos irregulares, sino que invita al espectador a que reconozca que estas acciones fueron hechas por un humano, como un humano que fue un padre, fue un hermano, un hijo, y que no se trata de un monstruo, sino que es una persona que cometió unas acciones tal vez sí monstruosas, pero deja este discurso de lado de declararlo como lo contrario, lo otro. En elementos estéticos, lo más importante es el uso de blanco y negro en estas escenas donde la niña va a dejar la comida. Se ven en blanco y negro con algunos colores, pero la cámara con la que fue grabadas estas escenas fueron de vigilancia militar, que de hecho tenían que tener a un soldado del ejército polaco, me parece, ahí presente para que pudieran usarla porque es considerada como un arma. Y bueno, esto pues porque el director desde el inicio sabía que no quería usar luces artificiales, sino que quería mantener el realismo en las imágenes. Y bueno, esto también tiene que ver con el uso de grabación del equipo de grabación, perdón. Esta película fue grabada de una forma muy peculiar. El director situó cámaras en puntos estratégicos del set, de la casa en donde grabaron, para que los actores ahí se desenvolvieran, hicieran sus escenas sin ellos estar presentes. Estaban presentes, pero detrás de cámaras, pues como detrás de escenas, ¿verdad? Para que así los actores estuvieran siendo filmados en un primer plano y filmaban escenas simultáneas. De hecho, en la presentación adjunto hay un video de cómo se grabó esto porque es muy interesante y es muy innovador. Y bueno, también otro elemento importante es el sonido. El diseñador de sonido compiló por un año una biblioteca de sonidos de crematorios, de botas, de zapatos, de caminados, de llantos, de gritos, para situarlos en la película y que sonaran realistas. Se esforzaron mucho en esto también junto con la banda sonora de Mika Levi. Lo situaron de forma que fuera coherente para que no sonara dramatizado.
En elementos tecnológicos, pues el filme está en 3 idiomas, en alemán, polaco y yiddish, que es un idioma judío. Bueno, que hablan comunidades judías más bien. Bueno, de manera general la película maneja mucho la dicotomía entre lo que se ve y lo que escuchas. Justo con esto de que tú estás viendo ahí un plano, también en la presentación adjunto un video donde se ven flores, pero de fondo si pones realmente atención estás escuchando gritos, llantos y demás. Entonces así se mantiene realmente el discurso de la película, donde ves tú un jardín bonito, una familia conviviendo en un domingo y de fondo escuchas ruidos que son impactantes. Y bueno, pues como opinión personal, la película por sí misma no tiene un guión o una trama muy compleja, no tiene muchos giros o demás. Hasta puede llegarse a sentir aburrida, pero es cuando prestas atención a estos sonidos que te das cuenta de la intención de la película, que esto es intencional totalmente, es para que el espectador reflexione y comprenda realmente lo que era vivir como la familia Host, lo que ellos sentían, porque ellos estaban enfocados en su entorno, no veían más allá, o sea, solamente lo tenían ya como un ruido de fondo. Y bueno, como historiadores, ¿de qué nos sirve esta película? Pues la cronología de la época es claramente la Segunda Guerra Mundial, los años de 1943 y 1944. Como síntesis histórica de los hechos sociopolíticos, pues todos sabemos lo que es la Segunda Guerra Mundial, un proceso bélico internacional que llevó a modificar estructuras hasta la fecha en todos los ámbitos posibles. Pero el elemento en específico sobre el que se concentra esta película pues es el holocausto judío, en donde murieron aproximadamente 6 millones de personas judías. Este proceso pues se trata de un trauma colectivo hacia la comunidad judía, que hasta la actualidad es un tema muy delicado y hasta tabú. Y bueno, los personajes, como les digo, la película no gira en realidad mucho hacia las acciones, sino que se concentra más en otros aspectos y por eso no destaco tantos personajes, no son tan relevantes hacia la película. El primero pues es Rudolf Höss, que pues es nuestro protagonista. Él fue un nazi desde los 21 años, se unió al partido nazi, había sido militar toda su vida, incluso había participado también en la Primera Guerra Mundial, nacionalista, criado como militar, una familia acomodada, católica. Lo que se conoce sobre él posterior a la guerra es a través de sus memorias, y sí llega a mostrar signos de arrepentimiento, pero de una manera muy, muy nacionalista aún, porque decía que él no se dio cuenta de que eso no iba a garantizar la victoria de Alemania. Y bueno, su esposa Hedwig Höss, ella se casa con él en 1929. Ambos habían sido partes de... ella como esposa pues acompaña a su esposo, o a su novia, su pareja, habían participado en el movimiento juvenil alemán y que se convirtió en las juventudes hitlerianas del 34. Entonces eran unidos de ese sentido ideológicamente. Ella durante la película pues se ve cómo cuida el jardín, cómo tiene millones de verduras, frutas, perdón. Y bueno, esto no se muestra en la película, pero también había instalado un taller de costura para las prisioneras, que les confeccionaran ropa a las esposas de los militares. Y bueno, como visión del filme, pues como visión global, la película efectivamente no representa la generalidad ni en lo concreto de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que no hay ninguna película que lo haga realmente. Se trata de un proceso complejísimo que abarca absolutamente todos los elementos de la humanidad en ese periodo. Entonces no creo que haya una película que logre esto, pero pues como visión parcial es muy acertada en su intención de hacer un reflejo detallado y concreto sobre este elemento de la naturaleza humana y cómo estos valores incómodos están presentes en los humanos, para llevar acciones como las mostradas en el Holocausto. Como influencias ideológicas, pues sería incorrecto decir que está influenciada por la ideología nazi, pero paradójicamente hace un retrato muy, muy claro, muy, muy normalizado quizás sobre lo que es ser un nazi. Realmente lo comprendes como un humano que tenía estas ideologías. Sin embargo, está todo dentro de un marco en donde invita a la reflexión al espectador, que no es con el objetivo de persuadir a ser nazi o estas ideologías extremistas, sino que invita al espectador a reflexionar
como humano sobre esto. Y bueno, pues como valoración crítica dentro de la historia, ¿de qué nos sirve esta película como fuente histórica? Pues esta es una fuente muy valiosa, porque desde su método esta película también utilizó archivos, de hecho que no están disponibles hacia el público, realizó entrevistas como Alexandria, colaboró con profesionales de museos históricos y es muy evidente la investigación que se realizó detrás de esta película para llevarla a cabo. Es muy difícil hacer una película sin dramatizarlo, un guión, para mantener esta estructura narrativa cohesiva. Pero esta película, en mi opinión, sí lo logra. Es un esfuerzo tremendo para realizar esto. Y bueno, de alguna película, esta película se siente como una especie de reality, en el sentido en que lo expresa Baudrillard en su libro de simulación y cultura y simulación. E incluso en mismas palabras de Glazer, del director, este es una especie de Big Brother, está filmado de esta manera por su método. Y pues por la nula dramatización que hay, es simplemente como si fuera un día a día. Es una aproximación muy precisa hacia cómo habría sido que grabaran el día a día real de esta familia. O sea, es lo más cercano que tenemos y a mí, en mi opinión, es totalmente cierta. Obviamente no lo sabemos porque no tenemos lo que sería la pieza original, pero es muy acertada. Y bueno, la escena final es una maravillosa, es una que muestra la autoconciencia histórica, es consciente de su propia historicidad, porque te lleva al espectador a mostrar cómo pasó después, qué se hizo con lo que sucedió con estos hechos. Como la frase de los humanos, de lo importante no es lo que hayan hecho con nosotros, sino lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces es muy consciente de esa manera y te deja con una impresión genial. La verdad, a mí durante la película me estaba resultando muy interesante por este elemento de la vida cotidiana, pero este final simplemente le añadió una importancia histórica total. Es un documento que merece ser estudiado como parte de la memoria, de la naturaleza humana y de la naturaleza de los procesos históricos, que pues finalmente son humanos. Entonces esta película es muy buena, es una pieza importantísima en el discurso de las violencias, de los genocidios, de todas estas crueldades e invita a analizarlos desde este punto de vista humano, que no son irregularidades, no son monstruos, son humanos haciendo cosas monstruosas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Voy a adjuntar la ficha técnica que realicé y la presentación también, en donde hay algunos videitos para ilustrar esta película. Es muy buena, la recomiendo para todos. Muchas gracias por escuchar.